En este vídeo vamos a explicar algunos conceptos básicos de cinemática. Para ello vamos a definir primero el vector de posición y el desplazamiento. Supongamos que tenemos nuestro eje de coordenadas en dos dimensiones, x e y. Imaginemos que tenemos un objeto como por ejemplo esta pelota de playa, en una posición P1 y ahora vamos a dibujar un vector que vaya desde el origen de coordenadas hasta la pelota. Este vector es lo que se va a denominar vector de posición, al que designaremos como R1. Supongamos que ahora nuestra pelota se mueve a la posición P2, con el vector de posición R2. Se define el vector de desplazamiento como la diferencia entre el vector de posición R2 y el vector de posición R1. Este desplazamiento ha tenido lugar en un intervalo de tiempo delta de t, y podemos hablar de la velocidad media, que es el cociente del vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo que se ha usado en ese desplazamiento. Esta velocidad media es el promedio de las velocidades que ha tenido el objeto durante el desplazamiento. Si quisiéramos la velocidad en un instante determinado, lo que tendríamos que hacer es calcular el límite, cuando delta de t tiende a 0, de nuestro cociente de delta de r entre delta de t. O lo que es lo mismo, es la derivada de r respecto de t. Esto es lo que se denomina velocidad instantánea. Solo y exclusivamente si la velocidad es constante, estaríamos en la situación de que la velocidad media fuera igual a la velocidad instantánea. En el resto de situaciones, la velocidad instantánea tendrá un valor diferente para cada instante. Ahora tenemos que definir la aceleración, que no es otra cosa sino la variación de la velocidad con el tiempo, es decir, delta de v dividido entre delta de t. De nuevo, esto sería la aceleración media y al igual que hemos hecho con la velocidad, podemos hablar de aceleración instantánea en un instante de tiempo t, que sería la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Ahora que ya hemos establecido todos los parámetros fundamentales de la cinemática, vamos a hablar de los principales tipos de movimientos en línea recta. El primero sería el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento, la aceleración es nula, con lo cual la velocidad es constante y es igual a la velocidad inicial. Pero lo que nos gustaría es poder calcular de algún modo el vector posición en cualquier instante. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es pensar en cuál es la definición de velocidad. Hemos dicho que la velocidad es la derivada de r respecto de t y hemos dicho que además tiene que ser igual a la velocidad inicial. ¿Cómo que tiene que ser la función r para que su derivada respecto de t dé la velocidad inicial? Pues necesariamente tiene que ser esto. Para que nos dé la derivada v0, tiene que venir de la función v0t más una constante. No hay que olvidarse nunca de las constantes cuando se integra. ¿Qué podría ser esta constante? Pues lógicamente tiene que ser el vector de posición inicial. Así que si reorganizamos un poco esto, nos sale esta ecuación. El vector de posición es el vector de posición inicial más la velocidad inicial por t. Estas son las ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué situaciones de la vida real nos encontramos este tipo de movimiento? Bueno, pues por ejemplo las cintas de transporte en los aeropuertos. El siguiente caso sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso tenemos una aceleración distinta de cero, que es constante, así que la aceleración es igual a la aceleración inicial. Ahora nos gustaría de nuevo poder conocer el vector de posición en cualquier instante y también la velocidad en cualquier instante, porque ahora ya la velocidad no es constante. Bueno, pues al igual que hemos hecho antes, con la velocidad vamos a coger ahora la aceleración y pensemos, la aceleración era la derivada de la velocidad respecto al tiempo y al mismo tiempo hemos dicho que tiene que ser igual a la aceleración inicial. ¿Cómo tiene que ser la función v para que su derivada respecto de t dé la aceleración inicial?
Pues una vez más, esta es la integral y si lo reorganizamos y vemos que la constante solo puede ser la velocidad inicial, nos queda esta ecuación. ¿Cómo tiene que ser la función r para que su derivada respecto de t dé este resultado que nos ha dado antes? Bueno, pues necesariamente si integramos nos tiene que quedar esto. Y reorganizándolo un poco y pensando que la constante no puede ser otra que la posición inicial, pues hemos llegado ya a las ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con esto termina la explicación de hoy. Espero que os haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.